Euronews. Las noticias. Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews hoy. Vamos a estar en el infierno de Gaza, donde Israel ha roto el alto el fuego con ataques masivos que han dejado más de 400 muertos, entre ellos muchos niños. Además han dejado 500 heridos, según fuentes sanitarias de Hamás. Israel justifica los ataques, dice que se debe al rechazo de Hamás a liberar a los rehenes. La organización quería avanzar a la segunda fase que implicaba establecer garantías para la retirada de tropas israelíes de la franja, pero los últimos ataques ponen la tregua en entredicho. Ucrania, por su parte, está al tanto de lo que pueda salir de la conversación que Trump y Putin mantienen esta tarde después de que el mandatario estadounidense dijera que había un reparto de tierras sobre la mesa. Por cierto, estamos pendientes de la desclasificación de 80.000 documentos secretos sobre el asesinato de Kennedy. Aquí en España las fuertes lluvias provocan el desbordamiento de ríos como ven y la muerte de al menos una persona. Han cortado medio centenar de carreteras y ya hay cientos de evacuados. Además el gobierno llega a un pacto migratorio con el partido independentista de derechas Junts. Les ampliamos la información sobre España en nuestra web. Vamos con la actualidad del día. Una oleada de bombardeos israelíes en Gaza mata a cientos de personas y acaba con el alto el fuego. La UE aumenta la ayuda financiera a Siria, pero advierte que la esperanza pende de un hilo. Rusia no quiere la paz en Ucrania y no se puede confiar en que impulse ese objetivo. Es la advertencia de la jefa de la diplomacia europea antes de la llamada entre Trump y Putin. Israel lanzó en la madrugada de este martes una amplia oleada de ataques aéreos y de artillería en Gaza que han matado a más de 300 personas, entre ellas muchos niños. Los intensos bombardeos israelíes por amplias zonas de la franja rompieron el frágil alto el fuego con Hamás. Netanyahu promete actuar con creciente fuerza militar y culpa a Hamás de bloquear la liberación de rehenes. Tanto Israel como Estados Unidos querían extender la primera fase del alto el fuego para presionar por la liberación de los rehenes que Hamás aún mantiene retenidos, mientras que el grupo islamista estaba abierto a prorrogar esa primera fase liberando a un grupo reducido, pero con la premisa de comenzar la negociación de la segunda fase de manera inmediata y con garantías sobre la retirada de las tropas israelíes de la franja. Hamás culpa a Israel de una escalada no provocada contra los palestinos. También advirtió de que los ataques violaban el alto el fuego y ponían en peligro a los rehenes. Las negociaciones sobre la segunda fase de la tregua aún estaban en el aire, pero los bombardeos masivos dejan en entredicho el futuro del acuerdo. En una escena inimaginable hace unos meses, el lunes, el ministro interino de Asuntos Exteriores sirio representó a Damasco en una conferencia de la UE sobre el futuro de Siria. La UE redobló su apoyo a la transición del país tras la caída de al-Assad, prometiendo 2.500 millones de euros adicionales y comprometiéndose a realizar más inversiones si las nuevas autoridades dirigen el país hacia un futuro inclusivo y estable. Estamos dispuestos a hacer más para atraer las inversiones necesarias para la reconstrucción, a medida que la transición política avance hacia un gobierno creíble, inclusivo y no sectario. La preocupación es palpable ante el reciente estallido de violencia entre grupos afines al nuevo gobierno islamista suní e insurgentes partidarios de al-Assad. Hubo más de 1.300 muertos en las matanzas, se cree que una gran parte civiles, y el gobierno interino ha respondido a la presión internacional abriendo una investigación para depurar responsabilidades. Según la ONU, las comunidades alawitas, la minoría de la que forma parte al-Assad, fueron las principales víctimas. El brote de violencia es muy preocupante y muestra que la esperanza en Siria está pendiendo realmente de un hilo. Creo que tenemos que hacernos oír en ambas direcciones, expresando claramente cuando suceden estas cosas que no se permitirá la impunidad y queremos que este tipo de situaciones no se repita. Sobre la mesa también está el significado de la transición para los sirios en Europa. La Agencia de la ONU para los Refugiados afirma que el 60% de los refugiados sirios ha manifestado su interés por regresar a su país de origen. Pero la jefa de migración de la ONU dijo a Euronews que las discusiones sobre el retorno de los refugiados no pueden producirse sin el compromiso de invertir en el futuro de Siria.
Lo que estamos animando a los estados a hacer es invertir realmente en este proceso de paz, invertir en la revitalización de Siria, invertir en ayuda humanitaria. Porque lo que sabemos es que si la gente va a casa y son objetos de violencia, o no se sienten seguros o no tienen futuro, volverán a emigrar. La Unión Europea dice que tras 14 años de guerra civil ahora puede trabajar junto con el gobierno de Damasco para garantizar que este sea el comienzo de un capítulo mejor en la historia de Siria. Quiere seguir invirtiendo en Siria. Podría aliviar aún más las sanciones y está promoviendo un papel para el Banco Europeo de Inversiones en la reconstrucción del país. Pero la reciente erupción de violencia en el noroeste del país es un recordatorio de que la situación sigue siendo volátil. El presidente interino Ahmed al-Sharaa es un antiguo comandante de Al-Qaeda y el grupo rebelde que lideró para derrocar al régimen de al-Assad sigue figurando en la lista de la Unión Europea como organización terrorista. Pero a pesar de todo eso, los funcionarios aquí dicen que por ahora el gobierno sirio de facto es la mejor esperanza para Siria. Rusia no quiere la paz y no se puede confiar en ella para avanzar hacia ese objetivo, según la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas. La advertencia de Kallas se produjo tras el anuncio de una llamada telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. Ahora la pelota está en el tejado de Rusia y lo que vemos es que ahora Rusia no quiere realmente la paz. Y lo que se ha entendido en la mesa es que no se puede confiar en Rusia. Así que aprovecharán esta oportunidad para presentar todo tipo de demandas. Y están presentando peticiones que son sus objetivos finales. Así que vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Los comentarios de Kallas se produjeron mientras los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reunían para debatir la situación en Ucrania. El ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, dijo que su país se oponía al plan promovido por Kallas de destinar más recursos al suministro de armas a Ucrania. No permitiremos que el dinero de los húngaros se gaste en más suministros de armas y la extensión de la guerra. A Hungría no le interesan ni el suministro de armas ni la guerra. El interés de Hungría es la paz. Y esta paz está más cerca que nunca tras ver los acontecimientos de los últimos 3 años. Tanto los comentarios de Kallas como los de Szijjártó son una reacción a la respuesta poco comprometida de Putin a la solución de la Casa Blanca de un alto el fuego de 30 días en Ucrania. El líder ruso pidió que se aclararan los matices, entre ellos si continuaría el suministro de armas por parte de Occidente. Bruselas interviene con claridad en la prolongada cuestión de Chipre durante la celebración en Ginebra de una conferencia informal a 5 bandas presidida por el secretario general de la ONU. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, enviaron una carta conjunta a Antonio Guterres en la que confirman el compromiso de la UE con los esfuerzos para reunificar la isla como un Estado federal bajo la fórmula bicomunal y bisonal desarrollada en el marco de la ONU. En paralelo, los dirigentes de la UE expresaron la disposición del bloque a contribuir activamente y a redoblar sus esfuerzos para apoyar el proceso liderado por el secretario general de la ONU. La carta también indica la esperanza y la expectativa de que esta conferencia multilateral aporte nuevos avances y allane el camino para la reanudación de las negociaciones, desde el punto en que quedaron interrumpidas. Y la UE expresa su disposición una vez más a desempeñar su papel para contribuir activamente, pero también a intensificar aún más sus esfuerzos para apoyar al proceso liderado por el secretario general de la ONU. La enviada de la Comisión Europea para la cuestión chipriota, Giulia Bertezolo, mantuvo una reunión bilateral con la viceministra de Chipre para Asuntos Europeos, Marilena Raouna. Pueden esperar de la UE un compromiso constante y cada vez mayor sobre la cuestión chipriota, declaró Bertezolo, añadiendo que preparará un informe sobre los resultados de las reuniones. Es importante plantear la cuestión chipriota en su contexto regional y las repercusiones que tiene tanto para la región como para la Unión Europea,
y lo que ésta se juega en la reunificación de su último Estado miembro dividido. Podemos esperar que la Unión Europea, mientras trabajamos juntos para allanar el camino para la reanudación de las negociaciones, intensificará su compromiso y su participación en este proceso de las Naciones Unidas. La conferencia de 2 días sobre la cuestión chipriota comenzó con una cena informal ofrecida por Antonio Guterres a los participantes. Durante la cena informal, todos los participantes tuvieron una primera oportunidad de expresar sus opiniones, mientras que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también tomó la palabra. El programa de la cumbre informal para el martes incluye la primera reunión sobre la cuestión de Chipre después de 4 años. Cerca de unas 60 toneladas de petróleo se han derramado en una estación transformadora cerca de Oslo, la capital de Noruega, tras un robo realizado el pasado domingo en esta planta energética. El ladrón, tras acceder por un agujero en la valla que rodea las instalaciones, habría presuntamente abierto la tapa de la parte inferior del transformador, provocando el vertido. Parece que alguien ha entrado y ha quitado una cubierta en el transformador, dejándola abierta y causando un derrame significativo de petróleo. Las autoridades policiales aseguran en un comunicado que no tienen pruebas que confirmen el sabotaje de la estación transformadora, un emplazamiento encargado de disminuir la tensión eléctrica para que llegue a los hogares. El operador nacional Statnett cree que sí se trata de un robo y un sabotaje deliberado. El crudo derramado habría llegado al río Sandvikselva, el cual desemboca en el fiordo de Oslo, la capital, que se prolonga durante más de 150 kilómetros hasta llegar al mar. Se trata del reservorio de truchas más importante del país. En el día en el que Italia conmemora a sus víctimas del coronavirus, los supervivientes de la pandemia se sienten más que agradecidos. Entre ellos se encuentra Sergio Monticelli, quien reivindica a los médicos que le salvaron la vida en este hospital de Roma hace ya 5 años. Me he emocionado tanto como se nota en mi voz. Ver al doctor Magliacani y a todo el equipo, sabiendo que me curé aquí y que luego regresé a casa. Otros no lo consiguieron. Sergio nos recuerda el momento en el que cambió todo para él durante su hospitalización. Tripli guanti, tripla mascherina. Los médicos estaban irreconocibles, con 3 guantes y triple mascarilla. Me impresionaron los ojos del médico, que parecían decir: mantén la calma, todo va a ir bien. Pero cuando el médico me dijo: pareces hinchado, sus ojos de repente parecían tan fríos. Se volvió más profesional y menos tierno. No estaba allí para consolarme. Tenía que actuar con rapidez y decidir qué hacer. El doctor Magliacani nos compara la pandemia con un monstruo. Este especialista cuenta que lo que le resultó más difícil fue ver a los pacientes con dolor. È stata una cosa tragica. Fue una tragedia. Vimos gente muriendo. Ho visto morire persone. Suplicando que les cogieran las manos. No podían ver a nadie. Fue una tragedia. Vimos gente muriendo de forma trágica. Así, en soledad. Esta fue la peor parte. Quella è stata la cosa peggiore. Pero no todo el mundo se muestra agradecido por el trabajo que hemos hecho, nos dice el doctor Magliacani. Parte de la sociedad y las instituciones, expresa, parecen haber olvidado lo crucial que fue nuestro papel. Italia trata así de reivindicar a sus víctimas y a sus profesionales de cara a que en una próxima pandemia recordemos por qué los necesitamos. Un agricultor peruano demanda a la empresa alemana RWE por el deshielo de los Andes. Se trata de un juicio totalmente inédito y, sin embargo, podría servir de precedente en materia de justicia climática. Saúl Luciano Lluilla, campesino y guía de montaña, exige al gigante energético alemán RWE que participe en los costos de adaptación al cambio climático en su ciudad, amenazada por el calentamiento global. La realidad es que si el derretimiento de los glaciares, sí, lamentablemente las montañas están sufriendo y eso tiene sus consecuencias. Por eso estoy aquí, ¿no?, pidiendo
justicia climática. El gigante energético alemán es responsable del 0,47% de todas las emisiones globales desde el inicio de la era industrial. Hoy las emisiones de RWE son tan grandes como las de países enteros, como Países Bajos y Bélgica. Por eso elegimos a RWE y puede que no sea la última ni la única. Si terminamos el caso el próximo año, y espero que hoy salgamos del tribunal con pruebas claras que demuestren que RWE contribuyó con sus emisiones al riesgo que sufre la población de Perú, entonces iremos a por otros grandes emisores de CO2. El retroceso glaciar se acompaña de una peligrosa extensión del volumen del lago Palcacocha y amenaza a la ciudad de Huaraz, ubicada río abajo. Si se desborda, podría afectar a 50.000 personas que viven en la zona de riesgo. En 1941, un aluvión destruyó parte de la ciudad y unas 2.000 personas perdieron la vida. Dos astronautas de la NASA que estuvieron atrapados en la Estación Espacial Internacional durante 9 meses finalmente regresan a la Tierra. Butch Wilmore y Suni Williams partieron de la Estación Espacial Internacional la madrugada del martes a bordo de una cápsula de SpaceX. Si el tiempo lo permite, se espera que americen en la costa de Florida a primera hora de la tarde, hora local. La pareja pensaba que estarían en el espacio alrededor de una semana tras su lanzamiento en la nueva cápsula tripulada Starliner de Boeing el 5 de junio. Sin embargo, una serie de problemas técnicos obligaron a la NASA a enviar la Starliner de vuelta vacía y transferir a los pilotos de prueba a SpaceX, retrasando su regreso a casa hasta febrero. Posteriormente, los problemas con la cápsula de SpaceX añadieron otro mes de retraso. La llegada de su tripulación de relevo el domingo significó que Wilmore y Williams finalmente pudieron partir. Su difícil situación captó la atención mundial y si bien otros astronautas han registrado estancias más largas en el espacio, ninguno vio la duración de su misión extenderse tanto. Ambos capitanes retirados de la Marina, Wilmore y Williams, enfatizaron que no les importaba pasar más tiempo en el espacio, pero reconocieron que era difícil para sus familias. Desfiles, tréboles, carrozas y gaiteros. Cientos de miles de personas tiñeron de verde las calles de Dublín como cada 17 de marzo para celebrar la fiesta de San Patricio, el patrón de Irlanda. Una festividad muy visual que cada vez más se celebra fuera de las fronteras de esta isla. En todo el mundo las multitudes celebraron la cultura irlandesa en el Día de San Patricio. En Dublín participaron en el desfile unas 4.000 personas y decenas de bandas de música. En Estados Unidos muchas personas de distintos estados celebraron la fiesta de San Patricio, ya que el país cuenta con una gran diáspora irlandesa. La ciudad de Nueva York acoge uno de los desfiles más grandes y antiguos del país, que en esta ocasión cumplió 264 años. Como ya es tradición, Chicago tiñó de verde su río. Lo mismo hizo la ciudad de Vilna, en Lituania, tiñendo de verde las aguas del río Vilnelé. Vilna celebra cada año el Día de San Patricio con diversos actos y festividades. ¿Cuánta energía consumen los chatbots basados en inteligencia artificial? Cada pregunta de ChatGPT consume 10 veces más electricidad que una búsqueda en Google. Con una estimación de 9.000 millones de búsquedas diarias, esto supondría una demanda adicional de casi 10 teravatios hora de electricidad al año. La industria de la inteligencia artificial depende de centros de datos para entrenar y operar sus modelos, lo que aumenta la demanda de energía y contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero. La energía utilizada por la inteligencia artificial actualmente solo representa una fracción del consumo energético del sector tecnológico, y se calcula que supone entre el 2 y el 3% del total de las emisiones mundiales. Sin embargo, es probable que este porcentaje aumente a medida que más empresas, gobiernos y organizaciones utilicen la IA para impulsar la eficiencia y la productividad. Las emisiones globales de gases de efecto invernadero de Google en 2023 fueron casi un 50% superiores a las de 2019, en gran parte debido a la demanda de energía vinculada a los centros de datos. En la actualidad hay más de 8.000 centros de datos en todo el mundo, de los cuales cerca del 16% se ubican en Europa.
En Irlanda, los centros de datos podrían duplicar su consumo de electricidad de aquí a 2026. Si el uso de aplicaciones de IA sigue aumentando en el mercado, el sector podría representar el 32% de la demanda total de electricidad del país en 2026. ¿Están los soldados ucranianos fingiendo combates? En las redes sociales circulan una serie de vídeos que dicen mostrar a ucranianos disfrazados y simulando ir al frente. Una cuenta compartió una serie de 3 vídeos alegando que los soldados fingían combatir para aparentar estar heridos y así obtener fondos de Estados Unidos, pero en realidad, aunque el vídeo es real, ha sido sacado fuera de contexto a propósito. En el vídeo se ve un nombre de usuario de TikTok. La cuenta, de hecho, pertenece a un médico de combate ucraniano que se hace llamar BitSick. También tiene un canal en YouTube, y los clips engañosos han sido sacados del making-of de uno de sus vídeos. En febrero de 2025, BitSick publicó un vídeo musical llamado Hermanos con motivo del 3er aniversario de la invasión rusa de Ucrania. En el vídeo se ve a la misma mujer que algunos usuarios de Internet aseguran que se maquilla para fingir estar en el frente. Se llama Mariana Chechelyuk, quien fue capturada por las fuerzas rusas mientras defendía la planta siderúrgica Azovstal en Mariupol. Fue liberada en mayo de 2024 tras pasar más de 2 años en cautiverio. Chechelyuk respondió a los mensajes engañosos en Instagram con incredulidad, comentando: ¿qué más hay que decir? En el videoclip también aparecen otros 2 soldados ucranianos que defendieron la planta siderúrgica de Azovstal. En respuesta a Euronews en TikTok, BitSick ha dicho que es un soldado que utiliza música como terapia para aliviar el dolor por la pérdida de sus mejores amigos. BitSick ha asegurado a Euronews que no son actores y ha invitado a los que sospechan que la guerra en Ucrania es una película a visitar el país. Hasta aquí el informativo de este martes. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que ayudan a la difusión de la información. Les dejamos con el tiempo y el no comen del día, en el que verán el Festival de Aficionados a las Cometas que se ha celebrado en la prefectura de Akita, en Japón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
No.